Saludos, un gusto tenerlos por acá, a todos y todas. Vamos a iniciar esta miniserie con diversos conceptos de la rutina de ejercicio y entrenamientos, especialmente para progresar y realmente ver resultados. Comenzando por la típica pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho de ¿debo de ejercitarme, de entrenar si estoy adolorido? Me explico. Nosotros, por ejemplo, si el lunes trabajamos piernas y ya llega miércoles, jueves y resulta que vamos a volver a trabajar piernas, pero todavía arrastramos por ahí una dolencia, un dolor en esa zona en específico, ya sea cuádriceps, glúteos, etc. La pregunta es, si todavía estamos adoloridos del entrenamiento anterior, el del lunes, ¿deberíamos de continuar y realizar la rutina ahora que es jueves? Y la respuesta es depende. La realidad es que lo que son, por ejemplo, las agujetas, que es ese dolor que aparece de forma tardía, es la sensación de molestia, de dolor que sentimos cuando pasa 1 o 2 días después de una rutina de ejercicios demandante y especialmente cuando no estamos al 100% acostumbrados a ese tipo de rutinas. Pero resulta que este tema depende del contexto. No en todas las ocasiones se podrá entrenar si todavía estamos adoloridos, así como habrá ocasiones en las que sí. Por ejemplo, no es lo mismo, y esto es lo que debemos de entender, el dolor de no poder caminar, no poder sentarse, no poder, por ejemplo, mover las piernas sin sentir un tremendo dolor. Una cosa es esto, un dolor punzante extremo, versus una ligera molestia que sí se siente, sabemos que está ahí, sin embargo, no afecta en gran medida nuestra movilidad. Podemos caminar, podemos hacer actividad física de baja intensidad. Entonces, en el primer caso, cuando el dolor es demasiado excesivo, cuando el daño que se produjo nuestra rutina anterior es mucho, lo más probable es que no deberíamos de entrenar así. ¿Por qué? No solamente se trata de la sensación de dolor como tal, sino que debemos de entender esto. Y volviendo al ejemplo de las piernas, si nosotros estamos muy adoloridos en esa zona, entonces cuando vayamos a realizar una serie de ejercicios, muy probablemente nuestra técnica, la postura se va a ver afectada, no va a ser de la mejor calidad. Y segundo, nuestra capacidad para aplicar fuerza, para levantar el mismo peso que hemos venido trabajando, también se reduce. Entonces pasan dos cosas. Por un lado, esa falta de fuerza va a causar a su vez que se dañe la técnica, que empecemos a recargar, por ejemplo, lo que son las rodillas, articulaciones que no deberían de doler en este tipo de entrenamientos, al igual que aumenta el riesgo de lesión y de un daño mucho mayor. Y vaya, esto incluso se ha convertido en un cliché donde se nos dice no pain, no gain, llegar hasta el fondo, si duele no importa, hay que seguir. Y como les digo, esto a largo plazo puede traernos muchos problemas. Quizá en el momento podamos realizar la rutina, en efecto la hagamos, pero también hemos de tener en cuenta que el mismo rango de movimiento, por decir algo, de la sentadilla, se va a ver afectado si el dolor en las piernas es tan grande que no somos capaces de bajar correctamente tan siquiera a 90 grados. Entonces, a pesar de que hagamos la rutina fuerza,
no será realmente efectiva. Eso es lo que debemos de comprender. No siempre se va a producir de que nos vamos a lesionar, de que el daño va a ser gigantesco, no. Muchas veces, incluso de manera inconsciente, al intentar compensar ese dolor, esa falta de fuerza, de nuevo, mala técnica, mala ejecución, falta de concentración, un rango de movimiento reducido, que todo esto va a terminar en una rutina poco efectiva. Ahora bien, debemos de ver el extremo opuesto. Realmente, cuando ya llevamos un tiempo entrenando, cuando pasamos de ser principiantes, lo que es, por ejemplo, la ganancia muscular, el estímulo que necesitamos para endurecer, para aumentar, etcétera, va disminuyendo. Me explico, inicialmente puede durar hasta 3 días post entrenamiento que el cuerpo todavía sigue construyendo masa muscular. Sin embargo, a medida que progresamos, que avanzamos, esa síntesis de la proteína aumentada, ese aumento de masa muscular después del entrenamiento con el descanso y demás, se va reduciendo poco a poco, ya no 72 horas, sino 60, 50, hasta llegar a un rango promedio de 36 a 48 horas, dependiendo de la persona, por supuesto. Pero el punto es este: si nosotros, producto de ese dolor excesivo, dejamos pasar mucho tiempo entre sesiones de entrenamiento, llámese que el lunes trabajamos pierna, pero resulta que el jueves estamos muy adoloridos y no podemos continuar, es decir, debemos descansar. Entonces, si solamente trabajamos la pierna el lunes, pero tenemos que esperar hasta el otro lunes para estar al 100% recuperados, muy probablemente esa síntesis de proteína nos va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque cuando somos intermedios solo va a durar 2 días aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Las piernas están aumentando, creciendo, mejorando martes, miércoles e incluso en algunos casos jueves. Pero ya viernes, sábado y domingo no tienen ningún estímulo, están estancadas, no están creciendo. Y eso va a afectar nuestros progresos. Para no enrollarme tanto con esto, la idea es sencilla. Si bien no es recomendable entrenar cuando el dolor es demasiado pronunciado e incluso el hecho de que tengamos ese dolor ya debería de implicar una revisión a nuestra rutina, tampoco es lo ideal esperar hasta que estemos al 100% y que no nos duela nada, porque si hacemos eso repetidas veces, una vez más, el progreso va a ser más lento, la recuperación, etc. Así que la regla de oro es realizar una evaluación previa a la rutina. Básicamente, bien, llegamos, calentamos. Recuerden que calentar es más que todo, no solamente es a nivel de todo el cuerpo. No se trata de empezar a calentar todo el cuerpo, sino principalmente de activar, de poner en marcha los músculos que deseamos trabajar. De nuevo, en este caso, vamos a trabajar pierna, entonces realizamos el calentamiento, series de aproximación y demás. Y si vemos que cuando ya terminamos de calentar, no somos capaces de hacer los ejercicios con un rango de movimiento completo, sin sentir tanto dolor que afecte incluso la postura, esto es una cuestión de conocimiento personal. Si intentamos bajar en la sentadilla y cuando estamos bajando el dolor es tanto que ni siquiera podemos mantener la postura, la respuesta está más que clara. No se debe de entrenar en esas condiciones porque nos exponemos a los efectos negativos que les comentaba hace un momento. En cambio, si vemos que hacemos bien la sentadilla, quizá nos molesta un poco, pero volvemos a lo mismo. Es una sensación que sabemos que está ahí, pero no es algo que afecte nuestra movilidad.
casi que podríamos decir que estamos a un 70-80% de recuperación. En esos casos, sí es recomendable que hagamos la rutina con los mismos ejercicios, pero, atención acá, dependiendo de qué tanto nos afecte ese dolor, volviendo a lo mismo, técnica, postura, capacidad para mover X cantidad de peso, lo ideal es que reduzcamos la intensidad. Entonces, por ejemplo, si el lunes entrenamos con 100 kilos en sentadilla, ahora que estamos un poco adoloridos, lo mejor sería reducir 10-20 kilos y realizarlo de una buena forma. Así vamos a mantener el estímulo sobre el músculo sin comprometer ni exponernos a lesiones y, mucho peor, un daño en lo que son las rodillas. Eso sería básicamente, a grandes rasgos, lo que es el tema de entrenar o no con dolor en exceso.